Bien, en este video vamos a tratar de presentar la posición ética que intenta mostrar la solidaridad no simplemente como un mero valor y por lo tanto un valor que las personas pueden optar si creen en ellos o pueden dejarlo de lado si no creen en ellos, y nos concentraremos en la perspectiva que trata de identificar la solidaridad como un principio ético, es decir, como algo diferente de un valor y por lo tanto como algo que constituye una obligación en el escenario cotidiano. Vamos a clarificar esto de a poquito. Lo que esperamos es que al terminar este video y la reflexión que usted pueda realizar junto con él, usted tiene que ser capaz de identificar, como decíamos recién, dos posiciones diferentes. La solidaridad como un valor moral y por otro lado, la solidaridad como un principio ético. ¿Sí? Ambas posiciones son diferentes, expresan miradas diferentes sobre lo que es la solidaridad y tienen fundamentos también que son diferentes. Esa reflexión entre una y otra posición sobre lo que significa la solidaridad debe llevarle a usted finalmente a reflexionar cómo en el escenario práctico y profesional la solidaridad puede ser exigida o no a las personas. Clarifiquemos esto de a poco. ¿Sí? Lo primero que vamos a intentar abordar es cómo comprendemos originalmente la idea de la solidaridad. ¿Qué es para nosotros ser solidario? ¿Sí? Y para eso vamos a mirar un pequeño video de estos niños que aparecen acá, para ver más o menos cómo se refleja la idea de la solidaridad en nuestro espacio social. No, tú al otro lado, tú aquí. A ver, que te ayudo. Aquí, vamos a hacer unas fotos. Lo que pasa es que el fotógrafo se ha retrasado. Yo me voy a ir a buscar al fotógrafo y luego os hacemos las fotos. Mientras tanto vosotros podéis ir merendando, ¿vale? Yo me voy y vengo en 5 minutos. 5. Vale. Vale. A ver, cuando yo me vaya, contad hasta 3. 1, 2, 3. ¿Qué? Ahora no. ¿Es esto o este? Este. Y vamos a hacer magia. Bájate. Bien, como usted puede ver en el video, de alguna manera si preguntamos si esos niños son solidarios, la mayoría de las personas diríamos que sí, que los niños que aparecen allí son de alguna manera solidarios. ¿Por qué? Porque en general entendemos en primer lugar que la solidaridad tiene que ver, como dice ahí el primer punto, con la ayuda. Ser solidario significa ser capaz de ayudar a otro. En el video entonces había uno de los niños, la niña o el niño, dependiendo de cada pareja que se presentaba, que era capaz de ayudar al otro niño entregándole la mitad del pan. Fíjense que todos trataban de partir de alguna manera el pan por la mitad, más o menos parejo, pero algunos lo lograban, otros no tanto. Y entonces entregaban esto que tenían de sobra o de exceso, o quizás
que eran capaces de compartir con el que estaba al lado. Entonces, ser solidario implica, además de esta capacidad de ayudar a los otros, implica una entrega a los otros. Yo entrego algo que tengo a alguien que no tiene, ¿sí? Si el otro miembro de la pareja de niños hubiese tenido un pan, podríamos pensar entonces que no es necesario ser solidario, porque ahí cada uno tiene lo suyo, ¿sí? Es decir, ese niño tiene su pan, el otro niño o la otra niña también tiene su pan, por lo tanto no hay nada que entregar y por lo tanto no hay nada con que ayudar. Así que la acción solidaria no es necesaria. Por lo mismo, aparece de este esquema inicial la idea de que para ser solidario de alguna manera hay que tener algo para entregar, ¿sí? La niñita o el niñito que no tenía nada en el plato, ¿sí?, no puede ser solidario con el niño que tiene pan en su plato porque no tiene nada para entregar, ¿sí? Solidario solo puede ser aquel que posee en su plato un pan y que decide ayudar al otro. Por lo mismo, es solidario el que ayuda a quien lo necesita, ¿sí? No diríamos que para ser solidario podemos entregar algo a quien no lo necesita. Es decir, yo no puedo ser solidario al entregar un pan a otra persona que no lo necesita, porque justamente esa ausencia de necesidad impide o anula la acción solidaria, ¿sí? No sé si me voy explicando. Es decir, desde esta perspectiva inicial, para poder hablar de solidaridad e identificarnos como personas solidarias, tienen que darse un conjunto de características, un conjunto de condiciones quizás. Primero tiene que haber alguien que necesita ayuda. Segundo, yo tengo que ser capaz de decidirme y optar por ayudar a ese otro. Y además de esa decisión de dirigirme hacia el otro y ayudarlo, yo tengo que ser capaz de tener algo para entregar, ¿sí? Muchos podríamos pensar que a pesar de nuestras ganas de ser solidarios y entregar nuestra ayuda a los demás, como no tenemos recursos económicos, por ejemplo, de sobra, o no tenemos tiempo de sobra, por lo tanto, es imposible para nosotros ser solidarios, ¿sí? Porque no tenemos este exceso o esta sobreabundancia de elementos que nos permitan dar a otros lo que nosotros también necesitamos, ¿sí? Y además, en nuestra cultura, la idea de solidaridad está vinculada con una especie de desinterés, ¿sí? Supongamos que esos niñitos que entregan el pan a sus compañeros o a sus compañeras, lo hacen porque están esperando un premio, porque suponen que al ser grabados quizás van a ver esta buena acción y los van a premiar, les van a dar algún beneficio en el comercial que están filmando o los van a reconocer. Si nosotros suponemos eso, sería muy difícil para nosotros desde el sentido común reconocer esas acciones de los niños como unas acciones solidarias, ¿sí? Porque justamente diríamos, lo hicieron porque tenían un interés, porque estaban interesados, porque estaban esperando una recompensa o el aplauso de la gente al decirle, oh, ustedes son muy buenos niños, ¿sí? Por lo tanto, el sentido común y corriente con el que entendemos la idea de solidaridad tiene que ver con una acción de ayuda. Esa acción de ayuda debe ser desinteresada, debe estar dirigida a alguien que lo necesita y además debemos poseer nosotros mismos algo que podamos entregar a ese otro. Sin esas condiciones, parece que al menos desde el sentido común, no podemos hablar de una acción solidaria, ¿sí? Si don Francisco hace la Teletón con un interés de fondo, que es figurar en la Teletón, volverse una personalidad pública y reconocida y valorada por las personas, probablemente la mayoría entonces diría que sus acciones no son solidarias, ¿sí? Pero en general se le tiende a reconocer como alguien solidario porque al parecer no tiene ningún interés mayor, más allá de ayudar a los demás en las acciones que él realiza. Incluso esta idea de solidaridad es reafirmada un poco por el diccionario. Entonces, si uno se dirige a este instrumento que nos permite clarificar el significado o el sentido de las palabras, encontramos primero que la idea de solidaridad
está vinculada con una, como dice el primer punto, una adhesión circunstancial a la causa de alguien, a la empresa de alguien. Es decir, por ejemplo, si tenemos esa imagen de fondo, vemos que ahí probablemente ha ocurrido algún percance, alguna situación complicada, ¿sí? algún desastre natural, y por lo tanto esa circunstancia, ¿sí? esa circunstancia particular me permite a mí realizar una acción solidaria porque hay una causa hacia la cual yo puedo adherirme, hay una causa hacia la cual yo puedo prestar mi ayuda, ¿sí? Y es esa causa la que vuelve evidente la necesidad de ayuda. ¿Sí? O en otras palabras, sin el desastre natural, nosotros no podríamos colaborar ni ser solidarios con esas personas porque sin el desastre natural no habría personas que necesitan la ayuda. Por eso, como dice ahí el párrafo siguiente, en el sentido común, la solidaridad se entiende como una acción que se realiza por el bien del otro. Es decir, no es por mi propio bien, sino que es una acción que yo realizo en favor del bien de otra persona que está quejada por una cierta circunstancia que le hace necesitar mi ayuda. Por lo tanto, sin esas circunstancias, desde esta idea de solidaridad del sentido común, mi acción es innecesaria y por lo tanto tampoco se necesita ser solidario, tampoco es valorable en ese entonces ser solidario porque no hay ninguna circunstancia que la amerite. Así, siguiendo esa idea, uno podría llegar a pensar que en un estado de máximo bienestar y de felicidad, la acción solidaria no sería necesaria. Si todos estamos contentos y felices y en buenas condiciones, la solidaridad no es necesaria porque nadie la necesita. Pero podemos preguntarnos o mirar esta situación desde otra perspectiva. ¿Qué pasa si de alguna manera el otro no es alguien que vive de manera plena con independencia de mi propia vida? Es decir, si volvemos un poquito para atrás para entender un poco esa pregunta, al parecer cuando cada persona tiene lo que necesita, cuando cada persona vive de manera plena, de manera independiente, entonces la acción solidaria era innecesaria. ¿Sí? Nadie necesita de otro porque cada uno tiene lo que necesita para subsistir. ¿Sí? Esa es la idea también que el sentido común nos plantea en lo cotidiano. Es decir, si cada uno se esfuerza lo suficiente, o si cada uno tiene las circunstancias y las condiciones que hacen posible tener todos los elementos suficientes para vivir, entonces yo no necesito al otro, me basto a mí mismo, incluso soy autónomo. ¿Sí? Cuando yo consiga mi primer trabajo, voy a poder ser autónomo porque voy a tener los ingresos para sostenerme a mí mismo, mis necesidades y lo que a mí me importe. ¿Sí? Esa es la idea un poco que hay detrás y que es que nos lleva a pensar la solidaridad del modo como lo estamos planteando hasta ahora. Pero entonces, ¿qué pasa realmente si mi vida, su vida, no es plenamente independiente de los demás? ¿Qué pasa si en realidad esta situación de autonomía que mencionábamos recién no existe como tal? ¿Sí? Por ejemplo, pensémoslo de la siguiente forma. Cuando me levanto en la mañana, yo puedo pensar que estoy realizando acciones autónomas, es decir, soy yo quien se levanta, soy yo quien se está lavando los dientes, se baña y se prepara para ir a trabajar o para ir a la universidad. ¿Sí? En todo ese proceso yo diría que soy autónomo, que me basto a mí mismo para hacerlo. Y por lo tanto, no necesito ayuda de nadie, no necesito la solidaridad de nadie, porque me basto a mí mismo. ¿Sí? No hay circunstancias que ameriten la acción solidaria, desde lo que estamos discutiendo recién. Pero ¿qué pasa si ahora yo me pregunto, ¿fui realmente un sujeto autónomo en todo este proceso? Cuando yo me levanté, cuando me lavé los dientes, cuando me duché, ¿fui plenamente autónomo? ¿De dónde surgió, por ejemplo, el agua que corre por las cañerías? El agua que yo soy capaz de, al girar el grifo,
que llegue a mis manos y que me permite asearme o lavarme. ¿Fui yo quien produjo esa agua? ¿Fui yo quien la encauzó? ¿Fui yo quien la sacó del río, por decirlo así? ¿Fui yo quien la purificó? En rigor, no. De hecho, el propio gesto de abrir la llave para que salga el agua ya significa que, o ya pone en evidencia, que mi labor no es ni puede ser plenamente autónoma. Yo no fui quien puso el grifo, yo no fui quien puso la cañería, yo no fui quien establece el curso de agua y encauce el agua dentro de las cañerías, ni mucho menos quien la purifica. Así que para esa acción tan sencilla, en rigor, yo ya dependo de otras personas. Dependo de todas las personas que trabajan en la planta de agua, dependo de las personas que son capaces de purificar esa agua, dependo de las personas que producen la pasta de dientes, el cepillo, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso usted podría pensar que para vestirse usted tampoco es autónomo. ¿Por qué? Porque la ropa que usted viste, en rigor usted la eligió, sí, podemos decir eso, pero usted eligió dentro de las opciones que tenía frente a sí. Y las opciones de ropa que usted tiene frente a sí no las produjo usted mismo. ¿Sí? Usted no se hizo su propia ropa, sino que usted la compró en un lugar donde se dispone la ropa para ser comprada, donde gente que produce esa ropa la coloca allí para su venta. Incluso usted podría decir, bien, pero yo me voy a hacer mi propia ropa. Muy bien, pero la tela que usted va a utilizar para esa ropa tampoco la produjo usted. Entonces lo que trata de mostrar esta perspectiva es que esa idea inicial de que nosotros somos, o ese supuesto inicial de que nosotros somos sujetos autónomos y por lo tanto no dependemos de nadie, ¿sí? Hasta que ciertas circunstancias nos hagan necesitar la ayuda de otros y por lo tanto planteen la posibilidad de una acción solidaria, ¿sí? Esa idea de base está equivocada, dice esta perspectiva. En rigor, nosotros no somos sujetos autónomos, sino que nosotros somos sujetos cuya fragilidad o cuya necesidad o cuya vulnerabilidad nunca desaparece porque en rigor somos seres sociales que necesitan de la existencia de otros y del trabajo de otros para su propia sobrevivencia. Como dice ahí, el principio de la ética solidarista es que por el mero hecho de nacer y desarrollar su vida individual, en el conjunto, en el grupo, en el espacio de una sociedad, cada ser vivo sociable disfruta de todos los esfuerzos anteriores y debe, por lo tanto, racionalmente contribuir al bien común. Es decir, lo que está tratando de plantear esta posición ética, que es diferente de la posición moral que vimos recién, donde las personas pueden elegir ser solidarios o no, en esta posición ética se está tratando de plantear que la solidaridad es un principio, ¿sí?, que deriva de la propia condición del ser humano y por lo tanto no es algo a lo que el ser humano pueda optar o pueda realizar si lo cree o no lo cree. Lo que está tratando de mostrar esta perspectiva es que el ser humano, al ser vulnerable, al ser un sujeto social que necesita de otros, necesariamente debe reconocer esa condición humana y debe ser consecuente con ella y por lo tanto contribuir de alguna manera al bien común. Si uno se fija, esta propuesta es sumamente es sumamente compleja de aceptar, pero también es muy evidente lo que está diciendo. Por ejemplo, ahora yo estoy tratando de comunicarme con usted a través del lenguaje en un video que está siendo grabado. Este lenguaje no lo creé yo, sino que fue heredado, lo heredé yo dentro del espacio cultural en el que fui creciendo. Y por lo tanto, soy deudor de toda una cultura que ha permitido el castellano como idioma y que ha enriquecido el castellano con diversas palabras que yo utilizo día a día para comprender el mundo y vivir en él. Todas las palabras que utilizamos para referirnos a los otros son el resultado de una cultura que las ha establecido y que las ha mantenido a lo largo del tiempo. Y por lo tanto yo soy deudor de esa cultura, yo le debo a esa cultura, porque yo he recibido, como dice ahí la frase,
los beneficios que trae el aprender un lenguaje. Puedo comunicarme con usted, puedo tener un trabajo, puedo dirigirme a las personas que quiero ocupando un lenguaje que yo recibí desde este espacio cultural en el que me desarrollo. ¿Bien? Por lo tanto, entonces, este principio ético trata primero de poner en evidencia eso, la vulnerabilidad del ser humano. Segundo, trata de mostrar cómo esa vulnerabilidad hace que el ser humano aproveche, utilice y se nutra de todo el recurso cultural y social que las generaciones previas han sostenido y han construido. Y tercero, como resultado de esa condición de vulnerabilidad y aprovecharse de todos los beneficios que la cultura ha sostenido a lo largo del tiempo y que le permite hoy en día desarrollarse, usted tiene una responsabilidad y un deber frente a eso. Esa responsabilidad y ese deber no es una opción, y por eso no estamos hablando de la solidaridad como un valor, sino que es una obligación, es un deber, ¿sí? Es una exigencia racional, ¿sí? Yo me he beneficiado de todo esto, por lo tanto, mi deber como ser humano, que se nutre y se enriquece constantemente desde esos beneficios culturales, es aportar y retribuir al propio bien común. ¿Sí? Entonces, como dice ahí, esta perspectiva trata de entender entonces la solidaridad como un principio y no meramente como un valor al que se puede optar o no, ya lo hemos dicho varias veces, sino que trata de mostrar que existe una condición del ser humano que lo identifica y lo reconoce como un ser vulnerable y necesitado, y por lo tanto que para sobrevivir o sobrellevar esa condición de necesidad, nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos desde lo más cotidiano, ¿sí? Como dice el punto 2, desde el momento en que yo como el alimento que otros producen, que bebo el agua que otros producen, que aprendo el conocimiento que otros tienen. ¿Sí? Desde ese plano cotidiano, yo ya soy deudor de los demás, pero incluso en un plano más básico y más existencial, yo le debo también a los otros. ¿Sí? Por ejemplo, usted está formando su identidad como enfermero y como enfermera y por lo tanto está construyendo la persona que usted es, su propia identidad, a partir del ejercicio, la acumulación de conocimientos y el esfuerzo perdón, de un grupo de personas. Y por lo tanto, la persona que yo mismo soy y que creo ser, depende del trabajo, del esfuerzo y del resultado de una cultura de la cual yo soy deudor. ¿Sí? Sin el trabajo previo de todas las personas que han hecho posible la existencia de la enfermería, usted no podría en este momento formarse como enfermero. Y por lo tanto no podría pensarse a sí mismo o a sí misma como enfermero. Entonces, si tenemos que clarificar un poquito lo que hemos estado diciendo. ¿Qué significa la solidaridad? Primero entonces, no es lo que el diccionario propone, no es lo que el sentido común también reafirma, ¿sí? No es una acción circunstancial, no es una acción que depende de ciertas circunstancias para darse, sino que la solidaridad es reconocer el vínculo que se tiene con el otro, reconocer el vínculo que surge desde nuestra propia vulnerabilidad y la necesidad de otro para existir, y que por lo tanto ese vínculo es inexcusable, es decir, no puedo obviarlo, no puedo invisibilizarlo, no puedo ignorarlo. ¿Sí? El principio entonces de la acción solidaria reconoce la interdependencia de una persona con otra. ¿Sí? Somos sujetos autónomos, usted puede decir, sí, de acuerdo, muy bien, pero esa autonomía se basa primero en la dependencia que yo tengo de otros. Suena incluso como contradictorio decirlo, pero para ser un sujeto autónomo, yo solo puedo hacerlo en un espacio donde otros lo hacen posible. ¿Sí? Usted quiere ser autónomo y ganar dinero y trabajar. Muy bien, pero alguien tiene que darle trabajo, alguien tiene que sostener el sistema monetario, alguien tiene que sostener la idea de que el dinero sirve para algo. ¿Sí? Y todo ese sistema, todo ese conjunto de dependencia de unas personas con otras,
es lo que finalmente permite su ejercicio de autonomía. Por eso, en un sentido muy fuerte para algunas personas, este principio ético solidario significa reconocer una deuda, en el sentido más fuerte de esa palabra, una deuda que yo tengo con el otro. Piénselo así, su familia, la universidad, todas las personas que hacen posible su propio estudio, su propio desarrollo identitario y profesional. ¿Cómo usted responde a ese esfuerzo que otros están haciendo por usted? Quizás más consciente, quizás menos consciente, pero hay un conjunto de acciones que todo el escenario social, familiar, comunitario realiza y que hace posible sus propias acciones de formación profesional. ¿Cómo yo respondo a eso? Para algunas personas, entonces, existe una deuda que yo tengo con los demás. Para otras personas el sentido no es tan fuerte y basta con decir que yo tengo entonces una responsabilidad para con los demás, tengo un deber para con los otros. La vulnerabilidad entonces es mutua, todos somos sujetos frágiles, necesitados, vulnerables frente al otro y por lo tanto todos nos necesitamos unos a otros para construir una identidad y para poder existir día a día en este espacio social. Entonces el principio de la acción solidaria es una perspectiva ética, no es una perspectiva moral, y entiende que su finalidad es el bien común, como un proyecto social al que todos debemos dirigirnos o orientarnos, y esta idea de individualismo, que cada uno se basta a sí mismo y que yo no necesito de los demás a menos que haya ciertas circunstancias que lo hagan posible, en rigor desaparece como una ilusión. Todos somos sujetos necesitados, todos necesitamos unos de los otros para poder existir, y por lo tanto es mi deber y mi responsabilidad tener conciencia sobre eso y aportar al bien común desde mis propias acciones. Se fija por lo tanto que ahora mis acciones, para ser solidario, yo no necesito dar en rigor lo que el otro necesitado necesite. Para ser solidario lo que yo debo hacer es contribuir al bien común, y eso lo puedo hacer con mi trabajo, con mi actitud frente al medio ambiente, con mi propia promoción y cuidado de la salud. Cada una de las acciones que yo realizo cotidianamente adquieren un matiz diferente porque se ven orientadas o se ven desde el rol que tienen ellas con el bien común. Entonces, por ejemplo, si ahora yo estoy haciendo la grabación de este video, en parte yo estoy contribuyendo al bien común, simplemente cumpliendo con mi deber, cumpliendo lo que yo debo hacer, entregando ciertos conocimientos que puedo poseer, construyendo un cierto espacio de aprendizaje que le permita a usted nutrirse como enfermero o enfermera y que por lo tanto permita a la sociedad contar con futuros profesionales. Cada acción entonces que realizamos dentro de esta perspectiva, al ser mirada desde cuánto aporta al bien común, se transforman en acciones solidarias porque permiten la coexistencia de este espacio común que tenemos junto a los otros. Entonces, como decía ahí, de esta manera esa preocupación y el reconocimiento del otro como individuo y como alteridad, es decir, como un otro que me constituye, pasa a ser la preocupación por su propio cuidado. El cuidado por el otro entonces es el cuidado que también tengo por mí y que recíprocamente la despreocupación por ese otro es seña e indicio de mi propia despreocupación. Es decir, el principio de solidaridad nos muestra que el cuidado por ejemplo que se entrega en la enfermería, cumple un rol solidario porque permite la existencia y la coexistencia mía y de los demás. Cuidarme como enfermero, cuidarme como enfermera, también es parte de una acción solidaria porque permite entregar cuidados a otros de buena manera, de la manera en que lo necesiten, y de esa forma contribuir al bien común. Es decir, esa idea de abnegación, de sacrificio, de entrega desinteresada a los demás que venía de la idea de la solidaridad como un valor moral, fíjese que aquí cambia y el propio cuidado incluso es tan importante como la entrega hacia los demás. Porque en la medida en que yo me cuido, soy capaz de generar un espacio
que hace posible la entrega de cuidados a otros y así sucesivamente. Solo para ir cerrando entonces la idea y reafirmando un poco las ideas centrales de esta breve presentación. Teníamos dos perspectivas diferentes para entender la solidaridad. Una es la solidaridad como un valor moral y otra es la solidaridad como un principio ético. La idea de la solidaridad como un valor moral implica que las personas, primero, pueden ser solidarias solamente cuando hay una circunstancia que hace que algún otro necesite mi ayuda. Además de esas circunstancias, debe darse la condición o la posibilidad de que yo tenga o posea aquello que el otro necesita. Y además, debe darse la condición o la posibilidad de que yo quiera y valore la posibilidad de entregar eso a otra persona. ¿Sí? Entonces, si voy por la calle caminando y hay alguien que me pide una moneda, yo tengo una moneda en mi bolsillo, entonces yo puedo o no puedo realizar una acción solidaria dependiendo de si le creo o no le creo a la persona y si creo que es valioso entregarle algo que yo tengo a ella. ¿Sí? Va a haber personas que optan por ser solidarios y va a haber personas que optan por no ser solidarios. ¿Sí? Pero siempre tiene que haber una circunstancia que vuelva evidente la necesidad de ayuda de otra persona. En cambio, la perspectiva ética trata de mostrar, primero, que no se necesitan condiciones singulares o particulares para la acción solidaria. ¿Por qué? Porque en todo momento nosotros somos sujetos vulnerables. Desde el momento que me levanto hasta el momento en que me acuesto, mi vida transcurrió en una vulnerabilidad constante que yo fui satisfaciendo o fui sobrellevando gracias al trabajo constante de todas las otras personas y las acciones de todas las personas. Me levanté, bebí agua gracias a que existe la empresa que lleva agua a mi casa. Me movilicé gracias al transporte público. Fui a la universidad y aprendí gracias a los libros, gracias a los profesores, gracias a los compañeros. Y por lo tanto, la acción solidaria es una acción que reconoce la vulnerabilidad constante que nosotros tenemos y que por lo tanto al reconocer esa vulnerabilidad constante nos lleva a actuar en vistas del bien común. ¿Por qué? Porque el bien común lo necesito yo y lo necesita usted para poder coexistir. ¿Sí? En la medida en que nosotros nos olvidamos de esa vulnerabilidad inicial y propia del ser humano, vamos a estar ignorando nuestra propia condición humana y por lo tanto vamos a correr el riesgo de dejar de existir tal cual como lo conocemos porque nos necesitamos unos a otros. Así, la acción solidaria no es un valor al cual yo puedo optar o no puedo optar según me parece o según si le creo, sino que es un deber que emana, que surge de nuestra propia condición humana. ¿Sí? Y por lo tanto es ineludible, es evidente, ¿sí? Para nosotros una vez que nos tomamos conciencia de eso, ¿sí? Y debemos hacernos cargo de ello. Eso entonces implica que tenemos que volver a mirar nuestras acciones cotidianas y ver cómo estas acciones cotidianas ayudan en la promoción de este bien común.